Bueno, en este video vamos a efectuar este otro ejercicio que consiste en elaborar la tabla de frecuencias de los ingresos quincenales de los trabajadores de una empresa. Aquí estamos mostrando los valores que están en el rango comprendido desde la celda A4 y vemos que este rango termina hasta la celda P17. Entonces, en este rango tenemos todos los valores que nos representan los ingresos quincenales, como ya dijimos, de cierto número de trabajadores. Para no hacer muy largo el video, vamos a hacer el ejercicio en dos partes. En el primer video que estamos elaborando ahorita, vamos a llegar hasta la determinación de las frecuencias y vamos a intentar hacer cuando menos la gráfica de barras, el histograma. En un siguiente video vamos a terminar con los otros gráficos, el histograma, polígono de frecuencias. Vamos a determinar también las medidas de tendencia central, como son la media, la moda y la mediana, con las fórmulas que vamos a mostrar aquí debajo también. Y vamos a calcular también, si es posible, las medidas de dispersión. Básicamente vamos a calcular lo que es la varianza y la desviación estándar. Comenzamos entonces con el video. Tenemos entonces aquí los datos que ya dijimos en ese rango de datos y vamos a ver cuántos son los datos que tenemos aquí registrados en este rango. Para eso vamos a aplicar una fórmula de Excel que sería contar. Vamos a contar cuántos datos son. Escribimos acá igual, escribimos la función contar, es la primera función que aparece aquí arriba, es contar, paréntesis, y vamos a entonces lo único que vamos a hacer aquí después que tenemos el paréntesis es con el cursor recorrer todos los valores, filas y columnas que contemplan todos los datos. Nos vamos hasta aquí. Entonces, si nos fijamos, hay unas líneas discontinuas que se forman donde ya estamos señalando todos los datos. Y podemos observar en la parte de aquí superior, donde está la función contar, entre paréntesis está el rango desde A4 hasta P17. Cerramos paréntesis, le damos enter y entonces la función ya nos debe contar cuántos datos hemos recorrido. En este caso tenemos que el total de datos con los que contamos es de 224. Vamos a determinar ahora dentro de este rango de datos cuál es el valor mínimo, que dentro de esos 224 hay una función que me va a poder determinar. Esta función se llama min. La función min, ponemos paréntesis, volvemos a seleccionar el rango de datos y esta función lo que va a hacer es que va a hacer un recorrido en todo el rango y va a buscar cuál es el valor mínimo de todos los que se encuentran acá. Volvemos hasta P17, volvemos a cerrar paréntesis y nos dice que el valor mínimo es 8.5. Lo mismo vamos a hacer para determinar el valor máximo. Así como hay una función que se llama min, hay una función que se llama max, valor máximo. Lo mismo, escribimos aquí igual. Recordamos que antes de introducir una función o una fórmula, siempre comenzamos escribiendo el signo de igual. Ya con eso la celda reconoce que va a ser un cálculo. Volvemos a seleccionar el rango desde A4 hasta P17. Seleccionamos, cerramos paréntesis. Aquí me falta un paréntesis al comenzar.
Ahí está. Abrimos y cerramos paréntesis. Seleccionamos. Y aquí tengo un error. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Vamos a volver a hacerlo. Ya. Ahora, volvemos a escribir la fórmula igual. Valor máximo. Creo que no lo escribí completo. Máximo, paréntesis. Ahora sí, seleccionamos otra vez desde A4. Lo voy a escribir acá. Podemos seleccionar, o como ya sabemos cuál es el rango, escribimos aquí la celda A4, 2 puntos, hasta P17. P17. Si observamos al escribir la fórmula, al escribir las celdas que cubren el rango, automáticamente se ha cubierto, se ha recorrido todo el cuadro. Y aquí tenemos una línea azul que me está enmarcando las celdas que acabo de seleccionar. Cerramos paréntesis. Y nos dice que el máximo valor que tenemos dentro de ese rango de datos, dentro de los 224 datos, es el de 37.5. Ahora, vamos a calcular el rango. Para calcular el rango, lo podríamos usar, calcular aplicando una fórmula. Sería cosa de buscarla. Pero aquí lo más cómodo es como lo hemos hecho nosotros hasta ahorita. Obtenemos el rango de los datos, restando al valor máximo el valor mínimo. Y eso vamos a hacer entonces. Vamos a seleccionar esto. Comenzamos otra vez acá. Comenzamos acá. Entonces, igual. Y entonces vamos a restar lo que tenemos en este cuadro que representa el valor máximo, que está en la celda C22. Escribimos acá. Lo que está en la celda C22. Si observamos, cuando vamos seleccionando las celdas, se van marcando. Aquí observamos en el cuadro que corresponde a la celda C22, cómo se ha marcado la celda. Vamos a restarle. Y ahora voy a seleccionar la celda. Selecciono la celda C21. Le doy Enter. Y entonces el rango es de 29. 37.5 menos 8.5 me da 29. Es la diferencia entre el valor más pequeño y el valor más grande. Ahora, para calcular el número de intervalos, nosotros dijimos que empíricamente podríamos determinar un número determinado de intervalos o de marcas de clase. Habíamos quedado que el valor mínimo sería 5 intervalos y el valor máximo suponíamos que podían ser 10 intervalos. Pero también comentamos que hay una fórmula, la llamada fórmula de Sturges, que es la que vamos nosotros a aplicar mejor. Esta fórmula dice que es igual a 1 más 3.32, vamos a dejarlo en 3.3, que lo multiplicamos por el logaritmo en base 10. Vamos a teclear aquí la función logaritmo y aquí nos aparece como segunda opción logaritmo en base 10. Tenemos aquí primero logaritmo y aquí en este despliegue de fórmulas aparece logaritmo 10, es el que vamos a trabajar. Lo seleccionamos y ahora el logaritmo de ¿qué? Del valor de L, del total de los datos, que en este caso es 224. Podemos sacar 224, pero como ese valor podría también variar, vamos a seleccionar la celda donde ya tenemos el dato. En este caso vamos a teclear el dato que está en la celda C20. Escribimos aquí C20, cerramos paréntesis, Enter, y nos dice que el número de intervalos es 8.75582.
Teníamos también un criterio que decía que si el decimal rebasaba al punto 5, redondeábamos al inmediato superior, y si era menor de punto 5, redondeábamos a punto 5. En este caso voy a redondearlo, pero voy a utilizar aquí también una función de Excel. Yo le voy a pedir que me redondee. Voy a poner aquí la palabra redondear, la función redondear. Aquí está, tengo redondear mult, redondear o redond.mult, redondea punto impar, redondea par y redondear. Yo le voy a poner aquí nada más redondear. Esta función es la que voy a trabajar, redondear. Y aquí me falta decir a cuántos decimales va a redondear. Como yo quiero tener un valor entero, le voy a poner aquí 0 decimal. Redondear lo que me dio la función que introduje para calcular el número de intervalos, que el valor que me dé, que en este caso me hubiera dado 8.85.000, no recuerdo cuánto fue lo que me dio, pero le voy a pedir que ahora cuando me lo calcule que me dé un redondeo a un valor entero. Entonces aquí lo que hice fue introducir dos fórmulas, primero que me redondee y después aquí le tecleé la fórmula que me determina el número de intervalos, le ponemos enter y aquí ya automáticamente me redondea a 9. Entonces yo voy a dejar ese dato, lo cual me dice que mi tabla va a constar de 9 marcas de clase, de 9 intervalos, o de 9 grupos, como le queramos decir. Ahora vamos a calcular acá la amplitud. Recordamos que la amplitud de cada intervalo lo obtenemos dividiendo el rango, que es, en este caso es 29, entre el número de intervalos, que es 9. Vamos a dividir entonces. Escribimos acá igual y vamos a hacer una división. El rango que se encuentra el valor en la celda C23, ese valor lo vamos a dividir entre el número de intervalos que ya redondeamos a un valor entero, que es 9, y ese valor se encuentra en la celda C24. Entonces esto lo vamos a dividir entre el valor que está en la celda C24. Vamos a ver ahorita cómo cuando le escribe el 24 se va a rellenar también, se va a marcar el valor 9 que se encuentra en esa celda. Escribimos aquí 24 y vemos aquí cómo se marcó con rojo el contenido de la celda C24. Le damos enter y entonces la amplitud es de 3.22222. Aquí podría aplicar también la función redondear, pero lo que voy a hacer es aplicar también aquí arriba, donde tenemos las pestañas de la cinta de opciones. Aquí donde dice número tenemos aquí unas flechitas con unos ceros y una flecha que va hacia la izquierda, y aquí a la derecha tenemos otra flechita con ceros y esa flecha se va hacia la derecha. Le voy a teclear acá a ver qué pasa. Entonces voy tecleando esta flecha que va hacia la derecha donde están los ceros y vamos a ir observando lo que sucede con la celda que está en la posición C25, lo que corresponde a la amplitud. Entonces le doy un clic y si vemos acaba de desaparecer un 2, me quedan solamente 4 números 2, 4 decimales. Le vuelvo a teclear aquí en esta opción y ahora me quedan 3 números 12, 3 decimales. Yo lo voy a dejar con 2 decimales, lo cual significa que voy a darle un clic más a esta opción y ya me queda entonces con 3.22. Bueno, ya tengo entonces una amplitud de 3.22. Bueno, con esos datos que ya calculé, vamos a empezar a elaborar la tabla de frecuencias. Aquí tenemos ya la tabla de frecuencias. Vamos a quitarle aquí los...
Bien, entonces comenzamos colocando los límites inferiores y superiores. En el límite inferior vamos a escribir el valor más pequeño, con ese valor empezamos. El mínimo valor que tenemos es 8.5. Entonces, el valor 8.5 que corresponde al valor mínimo se encuentra en la celda C21. Entonces aquí le voy a escribir que en esa celda va a tener el valor que se encuentra en la celda C21. Y aquí escribe 8.5. A ese valor, para obtener el límite superior, le vamos a sumar la amplitud, que en este caso es 3.22. Entonces, en esta celda, en la celda C32, voy a escribir igual y le voy a decir que me copie lo que se encuentra en la celda B32, que es el límite inferior. A ese valor le voy a sumar el valor de la amplitud, pero yo no voy a escribir el número, sino voy a seleccionar la celda. En este caso voy a seleccionar la celda C25. Entonces a la celda B32, a lo que está en la celda B32 le voy a sumar lo que se encuentra en la celda C25, que es el valor de la amplitud. Aquí escribimos C25. Ya selecciono la celda C25 y voy a escribir acá. Ok. Ahora, ¿qué ocurre? Recordamos que el límite superior del intervalo 1 corresponde con el límite inferior del intervalo 2, o sea, este 11.72 que estamos escribiendo aquí en la celda C32 es el valor que vamos a escribir en la celda ahora B33. Entonces me voy a la celda B33, la selecciono, escribo igual. ¿Y qué es lo que voy a escribir? Aquí voy a escribir ahora el valor que tenga el límite superior del intervalo anterior, que es C32. Ahí está. Seleccioné el valor de la celda C32, que es el valor 11.72. Y ya lo copió. Aquí, ¿qué ocurre? Ocurre que a este valor le voy a tener que sumar la amplitud. Y en general, para obtener los límites superiores a los valores que tenemos en los límites inferiores, lo que vamos a hacer es constantemente irle sumando la amplitud. El valor que está en la celda C25. Entonces, para no tener que estar copiando todo esto, lo que hago es seleccionar la celda C25. La seleccionamos y voy a escribir F24. La tecla de la función F4, perdón. En la parte superior del teclado tenemos la primera fila con las diferentes funciones F1, F2, F3, F4, F5 hasta F12. Si seleccionamos la función F4, lo que va a hacer es colocar entre la letra C y el número 25, o sea, entre lo que es la columna y la fila de la celda, va a colocar unos símbolos, como le quieran llamar, de dólares o de pesos. Pero con eso, ¿qué estamos consiguiendo? Estamos consiguiendo que se fije ese valor. Le damos acá. Ok. Entonces, y aquí lo que voy a hacer es seleccionar esta celda C33. Aquí voy a sumarle a lo que está en la celda C33, le voy a sumar otra vez la amplitud, que ya dijimos que es aquí C33 dijimos. Le vamos a sumar la amplitud. La amplitud está. Y entonces aquí vamos a otra vez a fijar acá esa celda C25, F4.
A ver aquí. Perdón, aquí puse, es B33. Es B33. Aquí está. 11.72 más 3.22 es 14.94. Y ahora lo que voy a hacer es seleccionar la celda C33. Me voy a la parte inferior donde el cursor cambie el símbolo de esta cruz que tenemos en blanco. Cuando se haga negra la celda, la cruz esta, el cursor, aquí, justamente aquí en la parte inferior derecha, cambia el cursor, seleccionamos las celdas y nos vamos a recorrer hasta la celda C40, que es la que contiene el último límite superior. Le damos Enter. Y aquí nos da solamente 322. Vamos a ver por qué. Vamos a seleccionar ahora la celda B33. Y ya vemos que se han llenado todas las celdas con los límites inferiores y superiores. 8.5, 11.72, 11.72, 14.94, 14.94, 18.17 y así nos vamos. Y terminamos con el valor más alto, que es 37.50, que es justamente el valor más alto que tenemos. El valor máximo es 37.5 y aquí tenemos el valor 37.50, que equivale a 37.5. Bueno, con eso ya tenemos entonces los límites. Ahora las marcas de clase sabemos que se obtiene haciendo la semisuma de los límites inferiores y superiores de cada intervalo. Entonces aquí lo que vamos a hacer es solamente seleccionamos ponemos aquí paréntesis para agrupar los valores de las dos celdas. Entonces seleccionamos la celda para el primer intervalo, la celda B32. Le sumamos el valor que está en la celda C32 y esa suma la dividimos entre 2. Nos da 10.11. Esa misma fórmula la vamos a desarrollar para cada uno de los intervalos. Entonces lo único que hacemos es, podemos aquí seleccionar y correr hacia abajo, o también podemos seleccionar y hacer doble clic y ya nos da los valores. Aquí tenemos entonces todas las marcas de clase. Ahora, para obtener las frecuencias, la frecuencia absoluta la podemos obtener también con una función. Aquí hay una función en Excel que se llama frecuencia. Aquí la vemos, frecuencia. La podemos practicar, pero en este caso yo lo voy a hacer de otra manera, como lo hemos hecho de forma tradicional. Lo que voy a hacer es seleccionar en el rango para cada uno de los intervalos. ¿Qué voy a hacer? Aquí voy a aplicar una función que se llama contar. Me va a contar los valores que estén comprendidos en el rango que me marcan los intervalos. Voy a ver cuántos valores son mayores o iguales a 8.5 y menores que 11.72. Voy a repetir. Voy a seleccionar, voy a contar en el rango de datos aquellos valores que son mayores o iguales que 8.5. O sea, puede ser igual. De hecho, hay un valor que es igual a 8.5, que es el menor valor. Y los que sean mayores, pero que al mismo tiempo sean menores que 11.72. No voy a seleccionar los que sean iguales. Los que sean iguales los voy a considerar en el segundo intervalo. Entonces, valores que sean mayores o iguales a los límites inferiores, pero que sean menores en cuanto al límite superior. Y así lo voy a desarrollar hasta el intervalo 8. Vamos entonces a calcularlo. Aquí voy a poner igual. Y entonces la fórmula que voy a utilizar es la función que se llama contar punto si
perdón, puse coma en lugar de, es contar punto. Contar punto, sí conjunto, es la tercera fórmula que está acá. La seleccionamos. Voy a borrar esta parte de acá. Aquí está. Voy a mostrar aquí cuál es en qué consiste esta función. Vamos a ir aquí a función y nos va a mostrar. Aquí nos dice que esta función lo que hace es maneja un rango de criterios. ¿Y cuáles son los criterios? Bueno, el rango de criterios son todos los datos que están en la tabla, son los datos que van a entrar en mi criterio. Y el criterio 1, ya dijimos que en ese rango voy a contar cuántos datos son mayores o iguales a 8.5, ese es mi primer criterio. Y luego voy a poner para el mismo rango que al mismo tiempo me cuente cuáles o cuántos son valores que son menores a 11.72. Entonces aquí voy a buscar lo que ya dijimos, que me cuente los valores que sean mayores o iguales a 8.5 y que al mismo tiempo sean menores a 11.72. Voy a borrar esto y me regreso otra vez. Entonces voy a escribir la función igual contar si conjunto. Ok, recordamos que los valores están desde la celda A4, aquí están, desde la celda A4 hasta la celda P17. Entonces, para no seleccionar todo el rango de datos, yo voy a escribir la celda inicial, que es la celda A4. Para señalar que es un rango el que estoy considerando, separo esa celda con 2 puntos. Aquí ya estoy señalando que se trata de un rango. ¿Dónde termina el rango? La última celda del rango es la celda P17. Entonces aquí voy a escribir P17. Ahí está. Ya seleccionó todo el rango de datos. Ok. Ese es mi rango. Ahora, ¿cuál es el criterio? El criterio voy a separar aquí con coma. El criterio es que me va a contar cuáles valores son vamos a ver, aquí voy a señalar otra vez. Aquí vemos que ya está escrito acá. Ese es el rango. Si observamos aquí a la derecha, ya leyó todos los datos. El criterio 1 es entonces que me va a contar los valores que sean, y vamos otra vez a contemplarlo acá. Valores que sean, aquí está. Lo escribo acá. Mayor. El símbolo de mayor está aquí a la derecha de la tecla Shift o mayúscula. Pongo aquí mayor o igual. Ahí está. Que me va a contar los valores que sean mayores o iguales. Y aquí voy a escribir el valor que es 8.5. 8.5. Aquí está. Ahora, luego me dice cuál es el rango de criterio 2. El rango sigue siendo el mismo. Desde A4 2 puntos, P17. P17. ¿Cuál es el otro criterio? El criterio 2 es ahora que sean valores menores, aquí lo escribo, menores que 11.72. Aquí puse una coma en lugar de un punto, que se nota. Corregimos acá. 0.72. Ok. Ahora, ese mismo criterio es el que voy a desarrollar a lo largo de todos los intervalos. Como el rango no va a cambiar, sino solamente los valores que corresponden a cada uno de los intervalos, para no estar cambiando a cada rato de rango, voy a hacer lo siguiente. Voy a seleccionar todo el rango y voy a pulsar la tecla F4. Con esto ya fijo el rango, no se va a mover. Lo mismo hago aquí.
lo vuelvo a señalar acá, pulso la tecla F4 y aquí, si observamos en este cuadro, aquí en el cuadro, ya me está dando el resultado. El rango de valores que son mayores o iguales a 8.5 y son menores de 11.72, aquí me dice que son 32. Ya no tengo otros criterios más que poner, entonces le doy aquí a aceptar y ya me puso 32. Bueno, esta operación yo la voy a repetir en cada uno de los rangos. Lo único que va a cambiar es los valores de los criterios. Aquí primero fue 8.5 y el segundo fue 11.72. Ahora va a ser 11.72 y 14.94. Como ya fijé el rango de datos, esos valores, ese rango van a permanecer. Recorro todos los intervalos y me voy hasta acá. En todos los casos me va a dar 32. ¿Por qué? Porque en cada uno de los intervalos se mantuvo el mismo valor de criterios. Aquí voy a irme y voy a ir modificando. Aquí estoy en la celda E33 que corresponde a la frecuencia del segundo intervalo. En lugar de 8.5 voy a escribir acá 11.72. Aquí lo cambio. 11.72. Y el segundo criterio, en lugar de que sea menor de 11.72, va a ser ahora 14.94. Aquí escribo 14.94. 14.94. Le doy enter. Ahora son 35. Ahora me está señalando aquí la celda E34. Aquí le voy a cambiar el valor. En lugar de 8.5 voy a poner 14.94. Aquí pongo 14.94. Y en lugar de 11.72 voy a escribir 18.17. 18.17. 18.17. Enter. Son 31. Y lo mismo voy a hacer para los demás intervalos. Estoy en el intervalo 3, 4. En el intervalo 3. Aquí lo mismo. Ahora va a ser el valor 14.94. 18.17. En el intervalo 4 voy a cambiar el valor. Va a ser ahora de 18.17. 18.17. El límite superior es 21.39. 21.39. Pasamos ahora al intervalo 5. Voy a pausar el video para hacer hasta el intervalo 8. Ahora, ya estamos aquí en el intervalo 9. Vamos a cambiar, vamos a observar qué pasa. Aquí le voy a poner en lugar de 8.5, le voy a poner 34.28. 34.28. Y en el límite superior es 37.5. Límite superior 37.5 o 50. Vamos a poner. Le ponemos enter. Ahora vamos a ver. Aquí tenemos ya la suma de todos los datos. Sumando todas las frecuencias según fuimos sustituyendo, nos da que el total de datos es de 222. Ahora vamos a checar el valor n que calculamos. El valor n es 224 y según la frecuencia la suma me da 222. Eso se debe a algo. Si recordamos, en la fórmula, voy a regresar acá, en la fórmula pusimos que contara los valores que fueran mayores o iguales al valor que presenta el límite inferior, pero que sean menores al valor que tenemos registrado en el límite superior. Bueno, todo esto fue bien en todos los intervalos, pero en el último tenemos que cerrar
con la fórmula menor o igual, porque puede haber valores que sean exactamente 37.5 como es el valor máximo que ya tuvimos y nos lo está contando los que sean más chicos que 37.5. Yo quiero que sean más chicos, pero que también me cuente los iguales, porque aquí termino ya todo. Entonces aquí le voy a modificar, en lugar de dejar menor, le voy a poner menor, pero también igual. Y entonces ya me contó los 224 datos. Ya completé entonces las celdas de los límites, inferior, superior, marcas de clase, la frecuencia absoluta. Para calcular la frecuencia acumulada entonces es lo que tenemos de la frecuencia absoluta del intervalo más lo que tengamos acumulado en la celda superior. Como aquí tenemos el primer intervalo apenas, no tenemos ninguna frecuencia acumulada del intervalo anterior porque no hay, este es el primero. Entonces la frecuencia acumulada en el primer intervalo coincide con la frecuencia absoluta. Aquí tenemos el valor. Ahora, en el segundo intervalo, la frecuencia acumulada del segundo intervalo corresponde a la frecuencia absoluta del mismo intervalo, que en este caso es lo que está en la celda E33, que es 35. Le vamos a sumar lo que tenemos acumulado del intervalo anterior, que es 32. Está en la celda F32. Entonces, acumulado en el intervalo 2 es 67 datos. Ahora, esta fórmula se va a repetir. Va a ser siempre lo que tenemos en el intervalo correspondiente más lo que tenemos de la celda superior. En este sería entonces sumar el valor 31 que está en la frecuencia absoluta del tercer intervalo más los 67 que tenemos en la parte superior. Esta misma fórmula se va a repetir a lo largo de todos los intervalos. Siempre va a ser lo correspondiente a la celda izquierda, la frecuencia absoluta, más lo que tenemos en la celda superior. Entonces podemos seleccionar acá y recorremos. Aquí tenemos entonces ya todas las frecuencias acumuladas. Vemos que cierra con 224, que corresponde al total de datos. Ya habíamos dicho en ejercicios anteriores que el último valor de la frecuencia acumulada en el último intervalo debe corresponder con el total de los datos. Vemos que efectivamente es ese valor. Bien, ahora vamos a calcular las frecuencias relativas. La frecuencia relativa se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta, que en este caso es 32, que se encuentra en la celda E32. Aquí está, es 32. Ese valor lo vamos a dividir entre el total de los datos. El total de los datos es el valor que tenemos en la celda C20. Aquí lo tenemos. Ok. Ya tenemos entonces ese valor como frecuencia relativa. Aquí está, me da 0.14. Y eso vamos a hacer igual, ¿verdad? Vamos a recorrer cada uno de los intervalos y vamos a ir dividiendo la frecuencia absoluta de cada uno de los intervalos siempre entre la misma cantidad, que es 224, que corresponde a la celda C20. Entonces, como ese valor no va a cambiar, vamos a fijar el valor. Para fijar el valor de una celda que no se nos cambie, lo que hacemos es seleccionar esa celda y tecleamos la función F4. Una vez que están anticipados por el signo de dólares tanto la letra de la celda como el número, con eso estamos fijando el valor. Hacemos doble clic en esta parte y ya tenemos entonces todas las frecuencias relativas. La suma de las frecuencias relativas debe ser 1 y aquí tenemos que efectivamente es 1. Hacemos lo mismo con la frecuencia relativa acumulada. La frecuencia relativa acumulada es igual a la frecuencia acumulada que tenemos en la columna de F. En la columna F dividimos entonces igual
el valor de la celda lo vamos a dividir también entre lo que tenemos en la celda de datos, la celda C20. Seleccionamos aquí la celda C20, F4, le damos Enter, nos vamos a la parte inferior derecha de la celda, cambia el símbolo del cursor, doble clic y ya tenemos entonces también las frecuencias relativas acumuladas, y lo mismo, el último valor debe coincidir con 1. Pues ahí. Bien, vamos a dejar hasta aquí las columnas. Vamos a señalar ahora el histograma o el diagrama de barras. Vamos a seleccionar, podemos seleccionar límite inferior o límite superior o la marca de clase. Yo lo voy a hacer ahorita con los límites inferiores. Seleccione la columna de límites inferiores. Selecciono ahora la frecuencia absoluta. Ya seleccioné ambas columnas. Lo sé porque ya están marcadas, de alguna manera se sombrearon esas columnas. Me voy aquí a la opción de insertar en la parte superior, gráficos recomendados. Aquí me pone distintos tipos de gráficos. Le voy a señalar aquí gráfico de barras. Tengo diferentes opciones, puedo ir seleccionando el gráfico que yo quiera, o le selecciono acá gráfico que me recomiende estos gráficos, le pongo aceptar. Aquí están los gráficos. En los gráficos me está señalando en la parte inferior las marcas de clase, los límites inferiores, y en la parte superior las frecuencias. Si no quiero este tipo de gráfico, aquí tengo otro tipo de presentaciones. Aquí le puedo señalar en la parte superior, me da diferentes opciones de gráficos. En este gráfico me da el valor de la frecuencia. Acá hay más opciones. Aquí tengo más opciones, el que yo quiera. Es cosa que le vayamos buscando, el que nos guste. Lo voy a dejar con este. Ok. Entonces ahí tenemos el gráfico y lo dejamos hasta acá.